El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos entonces con la historia de Tobit. Tobit, acuérdense que Tobit, ¿quién es? Es el papá. ¿Y el hijo cómo se llama? Tobías. ¿Y qué fue lo que le pasó ayer a Tobit? ¿Qué fue lo que le ocurrió al pobre Tobit? Después de haber ido a enterrar el difunto, regresó a la casa, seguramente estaba haciendo calor, se fue para el patio, el hombre empezó como a dormirse, estaba al pie de una tapia, de un muro. Allí habían 2 pajaritos. Los pajaritos lo poposearon, como decimos. El excremento le cayó a Tobit en la cara, en los ojitos. El excremento le produjo a Tobit una infección y el pobre Tobit terminó todo cegatón, ciego. Y como en esa época no hay especialistas ni nada de eso, la gente se quedaba fácilmente ciega. A usted o a mí nos puede dar, por ejemplo, cataratas. No sé si aquí hay alguien que ha sido operado de cataratas. La catarata es como una membranita que va creciendo, se va extendiendo en el ojito, y la persona que va quedando ciega. Hoy en día están los especialistas, la ciencia médica, y operan a una persona, recupera a la persona la vista. O los que vamos llegando a cierta edad, ya se nos dificulta ¿qué? Leer, entonces nos manda el especialista las gafas, los lentes. Es decir, hoy en día hay cosas muy buenas. En la época del pobre Tobit, pues, ¿qué le tocaba al pobre hombre? Conseguir un perro y un bastón, un lazarillo. Oiga pues, el pobre Tobit está ¿qué? Lo que nos decía la lectura de hoy, ¿cómo está emocionalmente Tobit? Esa lectura de hoy tan dramática. Tobit está depresivo, está triste. Tobit quiere ¿qué?
quiere morirse. No le ve, no le encuentra qué, no le encuentra sentido a su vida, está cansado. Seguramente la gente lo ha estado criticando, lo mismo que le pasó a quién, a otro personaje del Antiguo Testamento, un personaje que lo tenía todo y de un momento a otro lo perdió todo. ¿Quién es? Job. ¿Y qué hace la esposa de Job? Lo critica, le echa cantaleta, pobre Job. Imagínese, aguantarse la enfermedad, la pérdida de todo y tenerse que aguantarse a quién, a la cantaletosa de la mujer, porque está insoportable. Qué señora tan insoportable, ¿cierto? Pobre viejo. Y fuera de eso, la crítica de los amigos, pues como que la historia de Job se repite ahora en quién, en Tobit. Entonces, pobre Tobit está cansado de la vida, todo lo ve ¿qué? Todo lo ve oscuro, como que no hay esperanza en Tobit. Bueno, pero a eso súmele el otro personaje de hoy. ¿Quién será María? ¿Quién será el otro personaje de la primera lectura? Está Tobit con su angustia. ¿Quién será el otro personaje? Sara, ¿la hija de quién? La hija de Raguel. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Cuál es el problema de Sara? ¿Cuál es el conflicto de la pobre Sara? Sara es una única hija, casadita, 7 esposos y todos ¿qué? Todos muertos. Qué cosa tan extraña. Seguramente en el pueblo le decían la matamaridos, la viuda negra. Por ahí había como una historia real de una mujer que se casaba con hombres ricos y los iba asesinando para quedarse con el dinero, con la herencia. Pobre Sara, 7 veces casadita y con ninguno puede tener vida, porque hay un demonio, dicen ahí, que le va matando los maridos. ¿Cómo se llama el demonio? Asmodeo. Pobre Sara. Sara también, ¿qué quiere? Quiere morirse. Él ya quiere suicidio. La gente piensa que el suicidio es cosa de hoy. No, por Dios, eso siempre ha existido. El deseo de uno querer acabar con la vida es un estado, una situación del ser humano. La mayoría de las personas han tenido ideas ¿qué? Ideas suicidas. Seguramente aquí muchos de nosotros hemos tenido ese pensamiento de yo quisiera morirme, yo quisiera acostarme y no amanecer. ¿Cuándo será que me voy? ¿Cuándo será que esto acaba? ¿Y por qué llegamos a desear la muerte? ¿Por qué será? ¿Ustedes qué piensan, muchachas, señores? ¿Por qué la gente, por qué muchos seres humanos han pensado en es mejor estar muerto? ¿Qué pasará allí? ¿Cómo? No hay Dios. Eso está muy delicado afirmarlo, no hay Dios. Sí, la soledad, las circunstancias de la vida no son fáciles.
falta vacíos de afecto, de amor. La cosa no es fácil. Hay gente que dice, fulanito se quitó la vida, ese era un cobarde. Eso, lanzar juicios a priori, lanzar juicios como tan fácil, no es bueno. Yo les recomiendo que no caigan en ese error de lanzar juicios cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida. ¿Y saben por qué? Porque uno no está en los zapatos de esa persona. Uno no sabe. Hace poquito en Colombia se escuchó una noticia muy lamentable con motivo pues de todos estos conflictos que estamos viviendo en mi país. Una muchacha de 17 años estaba en las marchas de protesta contra el gobierno y la niña fue atropellada, capturada pues por unos policías y según la información fue abusada sexualmente y luego la soltaron. Al otro día la muchacha se quita la vida. Se suicidó, de 17 años. Conocí el caso también allá en Medellín de un niño de 8 años que se quitó la vida. 8 años. Un niño de 8 años estará ¿en qué grado de la escuela? Tercero, cuarto de primaria. El muchachito de 8 años está seguramente en la catequesis para la primera comunión. Pues uno imagina muchas cosas. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá pasado por la mente de un niño de 8 años para quitarse la vida? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué estaría pensando el niño? ¿Qué hay detrás de situaciones de esas? Muchas veces nosotros juzgamos a la ligera y hablamos y enjuiciamos y decimos muchas tonterías, pero no conocemos lo que hay detrás de una historia de esas. Y yo les aseguro que hay historias marcadas ¿por qué? Por el dolor, por el sufrimiento. Miren que, y ahí me perdonan los que dicen que es falta de Dios, Tobit es un hombre de Dios, es un hombre bueno, pero quiere morirse. Quiere morirse. Entonces esa tesis de que es falta de Dios, aquí en Tobit como que no cabe. Tobit es un hombre bueno. Es un hombre bueno. Acuérdense en ayer la enojada de Tobit con la señora. El cabrito, hágame el favor, va a devolverlo porque ese cabrito, eso está robado, eso es un robo. Tobit es un hombre, es un tipo bueno, un hombre de fe. Pero Tobit está desesperado y quiere morirse. Esa es la cuestión. Mire que la cosa no es tan fácil. Entonces, una recomendación, cuando escuche alguna noticia de que alguien intentó quitarse la vida o llegó a tal extremo de morir, antes de lanzar ¿qué? Un juicio, quédese callado. Es lo mejor, porque usted y yo no sabemos qué hay detrás. ¿Qué fue lo que empuja a una persona a tomar una decisión tan radical? Porque eso es una decisión muy radical. Sobre todo cuando la persona está
consciente de lo que va a hacer. No es lo mismo que yo esté con un trastorno mental y me quite la vida. Eso es otra cosa muy diferente. O que esté bajo los efectos de la droga, algún alucinógeno. Es diferente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces 2 situaciones marcadas ¿por qué? Por el dolor, el sufrimiento, la angustia, el desespero, las críticas. El problema de las críticas, toda la gente está señalando ¿a quién? A Tobit y a Sara. La están criticando a la pobre muchacha y al pobre hombre. Los están como acorralando. Están desesperados. Uno hay veces no sabe qué hacer cuando llegan las críticas. Porque es que las críticas, ¿de qué sirven? Hay críticas constructivas, pero lo peor es que nos volvimos expertos ¿en qué? En hacer críticas destructivas. Nos vamos ensañando con una persona, la empezamos a descuartizar, nos volvemos carniceros. Usted y yo nos volvemos carniceros cuando empezamos a despotricar de una persona, a criticarla, a señalarla, y por lo general hacemos juicios muy subjetivos. Lo que uno cree. Es que a mí me dijeron. Es que yo escuché por allá algo y es que por allá mi tía no sé qué, mi comadre me dijo esto y aquello y a ella le contó fue otra y a esa otra y eso se vuelve una cadena de chismorreos, de viejas que no tienen ocupación o de viejos desocupados y lanzamos los dardos con las críticas. Pues eso fue lo que le pasó a Tobit y a la muchacha. Exactamente, porque yo me considero intocable. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona la situación? ¿Quién aparece? El tercer personaje. Entonces está Tobit con su desgracia, Sara con su desgracia. Tercer personaje de hoy, ¿quién es? Rafael. Aparece Rafael. ¿Y quién es Rafael? El vecino, el señor que vivía al frente de la casa. ¿Quién será Rafael? El primo hermano de la mujer del mocho. ¿Quién es Rafael? El arcángel Rafael aparece en la historia de Tobit y de Sara. ¿Qué significa Rafael? El nombre Rafael. Medicina de Dios. Muy bien, hombre. Excelente. El nombre de Rafael es ese. Dios es medicina. Es decir, Dios es misericordia. ¿Para quién? Para Tobit y para Sara. Es medicina. Dios no es veneno. Dios no mata. ¿Qué es lo que Dios hace? Sana. Por eso en el Evangelio los saduceos le montan a Jesús un cuento de una señora que se casa también y todos se mueren y le preguntan a Jesús, bueno, como ellos no creían en la vida, en la resurrección, ellos creían eran ¿en qué? En la muerte. No hay vida, no hay esperanza, todo está acabado. Y entonces Jesús, que es un hombre tan
inteligente, que conoce las Escrituras, que está inspirado, que le dice, no, ustedes están ¿qué? Ustedes están muy equivocados, porque si hay vida, si hay esperanza, la vida de Sara, de Tobit, tiene ¿qué? Tiene esperanza, no está todo perdido. Eso es lo que Jesús anuncia hoy en el Evangelio. ¿Cómo termina el texto del Evangelio de Marcos? ¿Cómo termina? Mire lo que dice el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miren, no es Dios de qué, sino de qué, de vivos. Ahí está Jesús. Nos está diciendo, dejen de ser profetas de la muerte. Nos encanta hablar de la muerte. Nos encanta anunciar lo gris de la vida. Y el cristiano tiene que estar convencido ¿de qué? De la vida. Ahora a las 10 vamos a tener acá un funeral, unas exequias de alguien que ya partió. Yo por lo general en las exequias les digo a la gente, a la familia, fulanito de tal no está ¿qué? No está muerto, fulanito, fulanita están vivos. ¿Qué fue lo que se murió? La carne. La carne se deteriora, llegamos a ser viejos, la enfermedad, los achaques de la vejez, la violencia, los accidentes, eso produce la muerte. Pero ¿qué es lo que muere? En la carne, este cuerpo frágil y limitado, marcados por la muerte. Hoy estamos más cerquita ¿de qué? De la muerte. Ayer estábamos más jóvenes. Hoy estamos más cerquita de la muerte. Entonces, lo que se muere es la carne. El vestido con el tiempo se deteriora, pero la vida ¿qué? La vida sigue, la persona trasciende. Hablamos de la trascendencia. Entonces Jesús les dice a los saduceos, no, es que el final no es la muerte, es que no hay fin, no hay fin, hay continuidad. Ah, mi mamá ¿dónde está? Mi abuelita, mi esposo, mi hijo que hace tanto tiempo murió. Pues están vivos. Están vivos. Están vivos en Dios. Entonces, Rafael es como un anuncio de ¿qué? Ya con esto acabamos. Un anuncio de ¿qué? De vida, de esperanza. Y ya en Jesús se da todo en plenitud. Rafael llega a la vida de Tobit y de la niña Sara, de la muchacha. A uno de ellos, a él le quita la ceguera y a ella hace que el demonio Asmodeo huya. Acuérdense del pescadito, ¿se acuerdan? El pescado de Tobit. El pescado, Rafael se va a pescar con Tobías y abren el pescado y sacan ¿qué? ¿Sacan qué? Yo no me acuerdo qué es lo que sacan del pescado, la hiel, y la queman y huye Asmodeo, ¿cierto? Eso es una imagen del pescado. ¿Quién es el pescado? Ictus. Ictus es pescado en griego. ¿Quién es el pescado? ¿No saben? ¿Quién es el pescado? Muchachos,
muchachas, Jesús. En las primeras representaciones de Jesús se le representa con un pescado. Eso es muy bello. La iconografía cristiana, la antigua, las primeras imágenes de Jesús, no es así, no es el corazón de Jesús, no, esas imágenes son ya ya fueron muy tardías. Las primeras imágenes de Jesús, ¿cómo lo representaban? Con animales. Y uno de ellos es el pescado, ictus, y el pelícano. Yo los invito para que en internet busquen las primeras imágenes de Jesús. El pastor. Entonces miren y verá que el pelícano es una imagen muy bella. El pelícano tiene sus crías, los polluelitos, y el pelícano con el pico se abre una herida, se corta, y de ahí sale sangre para alimentar a sus crías. La imagen bellísima de Jesús como un pelícano y el pescado que alimenta. El ictus son las iniciales de Cristo. En fin, oiga pues, ya para acabar pues, entonces, el cristiano convencido ¿de qué? Del triunfo de la vida. Cuando usted tenga la oportunidad, si se le acerca una persona que la vida está totalmente ¿qué? Desbaratada, porque la vida puede estar desbaratada como la de Sara, como la de Tobit. Usted tiene la obligación ¿de qué? Tenemos la obligación ¿de qué? De ayudar a ¿qué? A levantar a que esta persona recupere la esperanza. No todo está perdido. No todo está perdido. Estamos llamados a llevar lo que decía el Evangelio, buena nueva, el Evangelio del domingo en la Trinidad. Vayan, pero no a llevar malas noticias, sino que vayan a llevar noticias de vida, de esperanza, de reconciliación, de recuperación.